Saludos cordiales y un café para todos. Antes de comenzar este video, quiero mandar una voz de fuerza y de apoyo como médico que soy a todo el personal sanitario que ultima esfuerzo en estos momentos para poder combatir la pandemia que nos aqueja a nuestra sociedad actualmente. Enfermeros, médicos, etcétera, gracias totales. En las últimas décadas, los avances tecnológicos son de una índole estratosférica, especialmente en el ámbito de la medicina. El desarrollo de nuevos tratamientos y o tecnologías que impliquen medicación, procedimientos quirúrgicos, cada vez son mucho más complejos y vanguardistas. De esta forma, nos permite simplificar la resolución o el control de muchas enfermedades que en tiempos modernos representan un gran problema de índole sanitario. Pero, ¿qué pensarían ustedes si este desarrollo tecnológico que debería tener repercusiones positivas en la sociedad no se usara para este fin, sino para otro que denominaríamos poco ético? ¿Qué pasaría si grandes emporios que controlan nuestra vida cotidiana estarían financiando directamente estas investigaciones? Surgen varias preguntas, por supuesto, como ¿cuál sería su propósito? ¿O por qué quieren estas patentes? ¿O simplemente por qué lo quieren hacer con tanta prontitud? ¿No han sentido ustedes algo de intriga al momento de pensar cosas aleatorias como por ejemplo, tengo ganas de viajar y para la mañana siguiente, al revisar sus redes sociales, de forma inexplicable ven publicidad relacionada con viajes y destinos turísticos? ¿O tengo ganas de cocinar pasta y como si de mago se tratase, tus redes sociales te inundan con videos de cómo preparar lasaña, cómo preparar fettuccini o cómo preparar raviolis? Bueno, precisamente hoy quiero presentarles el fruto de una investigación de varias semanas sobre una nueva tecnología que se estaría desarrollando en Estados Unidos, específicamente en el Centro de Integración de Neurociencia y en el Departamento de Neurocirugía de la UFSC en San Francisco, California. La investigación tiene por nombre Máquina de traslación de la actividad cortical cerebral a textos con un marco de codificación y decodificación, publicada por nada más y nada menos que la revista Nature Science. Los investigadores involucrados en este proyecto son el Dr. Joseph Jean Makin, es un neurocirujano especialista en teoría de control. Actualmente es investigador en este centro mencionado y sus intereses se encuentran en la intersección en la teoría del control, el aprendizaje automático de los sistemas complejos de neurociencia computacional. Seguidamente, el Dr. Edward F. Chang es un neurocirujano que trata a pacientes con epilepsia de difícil control. Se especializa en métodos avanzados de mapeo cerebral para preservar áreas cruciales como son el habla y el control motor. Y también tiene una amplia experiencia con dispositivos implantables cerebrales. Y por último, pero no menos importante, el Dr. David Amos, que también trabajaría en estos centros especializados y ha estado trabajando en otras investigaciones que se denomina decodificación de preguntas y respuestas en diálogo de voz usando la actividad de la corteza cerebral. Nuevamente, interfase cerebro-máquina. En las últimas décadas, las máquinas de interfase cerebral, cuyo propósito es conectar integralmente cerebro y máquina, han trascendido de tal forma que cada vez el uso experimental en animales queda rezagado para dar inicio al ser humano como objeto de prueba. Estos investigadores han determinado una forma eficiente con un porcentaje de error variable muy escaso de poder obtener información cerebral en forma de ondas, específicamente habla y escritura, que en tiempo real las personas como objeto de prueba estarían leyendo unas imágenes proyectadas por ordenador que previamente han sido diseñadas por el equipo de científicos. Estas a su vez contienen un número limitado de palabras y frases. Para poder obtener estos datos, los investigadores utilizaban unos electrodos que habían sido implantados en ciertas áreas específicas de la corteza cerebral por medio de una tecnología denominada electrocorticograma y así transferir esos datos a un sistema de inteligencia artificial que procesaría esta información por medio de algoritmos muy complejos hasta poder predecir textos a manera de continuación de lo que se estaba leyendo inicialmente sin finalizar. Saber qué estás pensando, leer la mente, palabras más, palabras menos. Debemos poner en contexto cronológico a aquellos que están viendo este video, pues los investigadores utilizaron una línea cronológica propuesta para el tratamiento de pacientes con epilepsia resistente. Por tal razón, los candidatos en los cuales se hicieron las pruebas fueron pacientes del UCSF Medical Center, específicamente 4 mujeres, las cuales eran diestras, y en las cuales su hemisferio cerebral izquierdo era dominante para el lenguaje.
Estas requirieron esta terapia que vamos a explicar para poder tener un control efectivo de las crisis epilépticas resistentes. Verán, la epilepsia resistente se define como la incapacidad de poder controlar las crisis epilépticas de forma estricta, a pesar de un manejo farmacológico pleno, a dosis adecuadas, por lo que esta condición puede repercutir biológicamente dejando secuelas irreparables y socialmente, ya que la persona que sufre esta condición no puede desarrollar con normalidad su cotidianidad. En este tipo de pacientes, y solo en este tipo de pacientes, serían candidatos para una cirugía denominada cirugía electiva para extirpar el foco epileptógeno en pacientes con crisis epilépticas resistentes. Existen diferentes formas de hacerlo. Una de ellas, la de nuestro interés, es por medio del mapeo cerebral, utilizando lectura de electrocorticograma, en la cual se utilizaría un grid o rejilla que estaría constituido por un número de electrodos y estos, a su vez, se implantarían en la superficie de la corteza cerebral. Inclusive pueden ser profundizados en el tejido cerebral, pero cambiaría completamente la forma del electrodo, siendo este último mucho más alargado. Y así poder mapear ondas cerebrales que nos permitiese determinar la región cerebral donde se estarían produciendo las descargas anómalas entre neuronas y que posteriormente desencadenarían la crisis epiléptica. Una vez identificadas estas áreas, por medio de microcirugía, se extraería el tejido cerebral responsable y así anularía el proceso patológico. Entendiendo esto, comencemos la investigación. Mediante lo anteriormente explicado, el objetivo de la investigación sería transformar una secuencia arbitraria de señales obtenidas mediante electrocorticografía en una intensidad expresada en Hz, para luego ser transferida a un sistema de procesamiento que filtraría esos Hz y así poder realizar dichas interpretaciones. Como resultado final, se podría generar una predicción. A todo esto último se le denominó red neuronal artificial. Pero los datos provenientes de esta red neuronal, teniendo como eje central el electrocorticograma y la inteligencia artificial en sí, podrían ser muy variables, ya que un solo participante podría proporcionar miles de frases y palabras. Por tal razón, para el beneficio extremo, se determinó la implementación de bloques constituidos por 30 a 50 frases y 125 a 130 palabras. Como resultado, los participantes leían en voz alta estas proyecciones, típicamente administradas en una o varias sesiones, a los cuales se les denominó Mosna-Timid 1 y Mosna-Timid 2, para un total de 480 frases y 1800 palabras únicas, en una secuencia de 50 a 60 bloques para el final. Los bloques propuestos debían ser leídos con una pausa establecida y en un tiempo determinado durante la investigación. Desde la captación hasta la interpretación de las predicciones, se asignan procesos importantes, divididos en 3 etapas. La primera etapa, convolución temporal, etapa que alimenta constantemente de señales high-G a la red neuronal en intervalos regulares denominados tiradores, que además constaría con ese filtro que modificaría la intensidad de la señal en Hz y que además decidiría qué señales pasarían a etapas posteriores de la red neuronal. Tendríamos una segunda etapa denominada encoder RNN o codificación neuronal recurrente, etapa en la cual las señales ya filtradas serían transformadas a una dimensión alta. Esto quiere decir que la inteligencia artificial trabajaría específicamente en las secuencias de interés, independientemente de su longitud, pero que necesariamente puede afectar el resultado de la misma. Con el fin de conservar la certeza en la predicción, en esta etapa se implementa un sistema denominado WER o Word Error Rate. Se encargaría de identificar errores de preentrenamiento, intensidades de ondas diferentes. Además, tendría la capacidad de identificar señales anómalas que no deberían ser interpretadas y las eliminaría del proceso de codificación. Tendríamos una tercera etapa denominada decoder RNN o fase de decodificación neuronal recurrente. Finalmente, durante el estado dimensional superior, estas frecuencias en Hz son transformadas en palabras que mediante secuencias de entrenamiento definen si implementar solo una palabra o la frase entera. Lo hace tomando no solo las palabras y o frases que acaba de determinar, sino también las del estado anterior, o sea, las que el paciente aún está pronunciando, para luego decidir qué predecir. En una sola palabra estaría pensando. Existe un sistema denominado MFCCS o Mel Frequency Central Coefficient. Sería el encargado de codificar
o de coincidir las señales de audios interpretadas en esta etapa por la inteligencia artificial versus las suministradas por el electrocorticograma. Este sistema, junto con el WER, Word Error Rate, deben trabajar conjuntamente para que la inteligencia artificial tenga un porcentaje de error de solo el 3 al 5%. En el proceso de codificación se evaluó su rendimiento. Así que en este proceso se pudo cuantificar el rendimiento de dicho proceso a través de todas las palabras y frases testeadas por el WER o el Word Error Rate, versus qué situaciones especiales influirían en dicho rendimiento. Explica por qué algunas situaciones generan porcentajes superiores de error a los generados por la inteligencia artificial, que aplica todos los componentes de la red neuronal presentadas en la investigación y cuyos resultados serían solamente del 3 y el 5%. En esta primera imagen o en este primer modelo estadístico tenemos una comparación estadística donde se muestra el porcentaje de error extremadamente bajo del WER versus otras condiciones distintas a las propuestas por la investigación. Y en este segundo modelo estadístico tendríamos la relación que sería directamente proporcional al número de repeticiones de entrenamiento que recibían las personas que estaban leyendo en voz alta esos bloques de frases y palabras versus el porcentaje de error del WER en los distintos participantes, donde podemos apreciar que entre más repeticiones y más entrenamiento, la inteligencia artificial tendría un porcentaje muchísimo más bajo de generar una predicción adecuada. El proceso de codificación y decodificación de datos no simplemente es un paso donde se clasifican palabras y o frases. Es un esquema que demuestra que la red neuronal tiene la capacidad de aprender, subclasificar, corregir errores, decidir qué está bien y qué está mal. Máquinas decidiendo qué hacer por nosotros. Otra pauta importante es la contribución anatómica. La contribución anatómica también determinó el rendimiento de la red neuronal. Se define como la área de la corteza cerebral donde se implantaría la rejilla del electrocorticograma. 3 participantes fueron mapeados en el hemisferio izquierdo y solo uno fue mapeado en el hemisferio derecho. Como resultado, aquellos participantes que suministraban datos del hemisferio izquierdo generaban mejores resultados, demostrando la superioridad de este hemisferio para el lenguaje. Específicamente, los mejores resultados se obtuvieron del participante rosa. Sus electrodos estaban ubicados sobre una zona del cerebro denominada córtex parietal posterior o supramarginal. La red neuronal en la inteligencia artificial, codificación y decodificación, es una red esencial parametrizada y extremadamente compleja. El sistema se resume determinado por un modelo que integraría los algoritmos matemáticos. Estos estarían definidos por 3 pasos: un paso denominado input, un paso denominado output y un paso denominado penalización. En el paso denominado input o entrada serían donde las señales High-G realizan su función, dependientes de la longitud de los vectores obtenidos mediante el número de electrodos durante la grabación en la producción de frases. En el output o salida, etapa en la cual la secuencia es analizada por la Mel Frequency Central Coefficient, extraído del discurso hablado, generando una predicción. Y en la tercera etapa, la etapa de penalización, donde se calcula el porcentaje de error y las correcciones durante todo el proceso. De esta forma resumida, amigos míos, una inteligencia artificial puede predecir nuestros pensamientos. Como dato adicional, no es la primera vez que estos países tratan de leer nuestros pensamientos y someternos para el control de masas, que es el objetivo final. Hacia el año de 1953, la CIA, en épocas distintas y con métodos distintos, implanta y financia un proyecto denominado el proyecto MK Ultra. Existen registros del uso de LSD y éxtasis y otras drogas para el control de las masas. Un fragmento literal de los documentos desclasificados dice lo siguiente: sustancias que provoquen de manera artificial los síntomas de enfermedades conocidas, sustancias que promuevan la inducción a la hipnosis, que permitan al individuo resistir a la privación, coerción, tortura y el lavado de cerebro, sustancias que provoquen amnesia, sustancias y métodos físicos que provoquen el shock, productos que provoquen la invalidez en las piernas o anemias graves, sustancias que provoquen euforia duradera, productos que provoquen la desestructuración mental del individuo y su dependencia a otras personas, sustancias que provoquen debilidad o distorsión en la vista y el oído sin efecto permanentes, píldoras amnésicas para mezclar con tabaco, bebidas y comida, etc. Básicamente en esta época nos controlaban químicamente.
Ahora, a manera de reflexión sobre todo lo explicado en este video, quisiera hablar sobre un ejemplo hipotético a manera de especulación sobre lo siguiente. Imaginemos una reunión con familiares y amigos y que en el clima de la conversación se toquen temas sensibles como por ejemplo la política. ¿Qué pasaría si alguna de esas opiniones son contradictorias al partido político de turno y que con el uso de esta tecnología permitiese leer al Estado esos pensamientos y esas críticas espiando completamente todo? De esta magnitud sería la implementación militar y social de esta tecnología, y que al día siguiente recibas un mensaje en el celular de esa persona que hizo esas críticas diciendo: somos el Estado, sabemos lo que hablaste ayer y a partir de ahora serás objetivo de seguimiento por un mes. Ese marketing que quieren conseguir esos grandes emporios, llámese Google, llámese Amazon, llámese Facebook, con la obtención de estas patentes, es el objetivo final que ellos quieren hacer. Dos, principalmente ellos hablan del marketing, como por ejemplo, quiero comprar un televisor nuevo. Y minutos después, cuando activas tu celular, inmediatamente en tus redes sociales, imágenes y videos de descuentos de televisores. Pero la violación a la privacidad, ¿dónde queda? Sería que pudiésemos vivir esa policía del pensamiento que Orwell prerrogaba tanto en su novela 1984, o que Huxley en Un Mundo Feliz explicaba metódicamente. No lo sé, pero aquí termina nuestro café. Espero poder despertar un poco el pensamiento crítico y sembrar esa semilla de duda que tanto necesitamos. Recuerda, las mañanas son para el café, pero las noches son para la duda. Un abrazo y buen aroma.